Calor abrasador en verano. Frío atroz en invierno. Los patrones extremos del clima son cada vez más frecuentes en todo el planeta y su capacidad destructiva es mayor que nunca. Vemos formarse inmensas tormentas en todo el planeta y su energía y concentración parecen casi diseñadas. Estudiando la trayectoria de los huracanes, queda claro que no son aleatorios en absoluto. ¿Y si hay una explicación más siniestra? Algo artificial. Hay quien dice que existe un dispositivo gubernamental de alto secreto que puede destruir nuestro mundo. Capaz de provocar terremotos, huracanes, maremotos. Quienes creen en las teorías de la conspiración afirman que puede incluso controlarnos la mente. ¿Ha creado el gobierno un arma de guerra definitiva? ¿Algo más devastador que una bomba atómica? De ser así, ¿quién se llevará la peor parte de una tecnología tan aterradora? ¿Y qué podemos hacer para detenerla? A continuación, desvelaremos los archivos secretos gubernamentales del HAARP. ¿Y si la historia que nos enseñan en el colegio fuera una mentira? ¿Está el gobierno controlado por una sociedad secreta? Bienvenidos al mundo de la conspiración, donde las tapaderas, los secretos y los intereses ocultos tienen un mismo origen. Estamos a punto de revelar los archivos secretos que el gobierno no quiere que conozcamos. Esto es Teorías de la Conspiración. A 300 kilómetros de Anchorage se encuentra la solitaria ciudad de Gacona, Alaska. Es aquí donde, según algunos, se desarrolla uno de los proyectos más peligrosos jamás concebido por el gobierno estadounidense. Y la población no sabe prácticamente nada de ello. Es el programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia, más conocido por sus siglas inglesas, HAARP. Las instalaciones de HAARP tienen 14 hectáreas y cuentan con más de 160 antenas todas interconectadas. Tienen un transmisor de 3,6 millones de vatios de potencia, que dispara ondas de frecuencia extremadamente baja a la ionosfera, donde rebotan y regresan a la Tierra con una energía incrementada exponencialmente. El gobierno sostiene que HAARP es un centro de investigación. Algunos expertos creen que el verdadero propósito de estas instalaciones secretas es un arma contra nuestros enemigos. Y puede que incluso el propio pueblo estadounidense. El daño potencial que causa este centro ha resultado ser demasiado real. Hay quien cree que la muerte en masa de tantos animales está o podría estar relacionada con los experimentos que se llevan a cabo en el centro de HAARP y de cuyos efectos no tenemos conocimiento. Ganado aquejado de un comportamiento anormal, tejido fetal dañado, cataratas. Se han apreciado mutaciones inesperadas en la fauna próxima al campo de radiación de estas antenas durante años. Se cree que cuando HAARP está en funcionamiento y lanza ondas de frecuencia extremadamente baja a la ionosfera, afecta a la migración de muchos animales. La lista de efectos secundarios de HAARP continúa. Si afecta a la migración de las ballenas o de las abejas, no solo perjudica a esos animales, sino al conjunto del planeta. La gente debería preocuparse de que HAARP interfiriera en los poderes fundamentales de la naturaleza. El origen de HAARP está rodeado de misterios y engaños. Archivo clasificado. La patente HAARP. 1987, Houston, Texas. Las patentes que supuestamente llevaron a la creación de HAARP se registran a nombre del físico de una petrolera. En la portada de la patente de la instrumentación de HAARP pone un método y aparato para alterar una región de la atmósfera, ionosfera y magnetosfera terrestre.
Los objetivos oficiales de HARP: comunicarse con submarinos a gran profundidad, investigar lugares de interés militar con potentes microondas, aumentar la transmisión de radio calentando e interactuando con la ionosfera terrestre. Pero son los objetivos extraoficiales de HARP los que más preocupan a sus detractores. Esta patente tiene todo tipo de aplicaciones militares. Se puede emplear como dispositivo de alerta temprana. Aquí dice, envía una cantidad de energía sin precedentes a la atmósfera terrestre. El gobierno continúa negando que las instalaciones se estén empleando para alterar el clima. Pero la patente número 4686605 dice lo contrario. Estamos hablando de un arma. Es muy interesante que en el documento de patente esté extensamente explicada su utilización para algún tipo de modificación del clima. Pero el simple hecho de que HARP pueda afectar al clima no significa que lo haya hecho. Manipulando el tiempo, se puede conseguir que salga el sol en un día nublado. Se puede hacer llover en un día soleado. E incluso crear un tornado de la nada si uno quiere. A continuación, ¿son los desastres naturales realmente naturales? ¿Es HARP responsable del aumento radical de las condiciones climáticas extremas? ¿Y qué planea el gobierno hacer al respecto? Teorías de la conspiración. Muchos atribuyen el cambio del clima global al calentamiento artificial del planeta. Pero con la creación del potente sistema de antenas conocido como HARP, ¿es posible que el papel de la humanidad en el clima sea más que incidental? ¿Está un proyecto secreto del gobierno controlando el clima? Ya se ha hecho antes. Archivo clasificado. Operación Popeye. Marzo de 1967. La ruta Ho Chi Minh. Zona cero en la batalla por el control del clima. Buscando ventaja en la guerra de Vietnam, el ejército estadounidense lanza una arriesgada iniciativa. La Operación Popeye era un programa de manipulación del clima durante la guerra de Vietnam. Su intención era aumentar o crear nubes que causaran lluvias torrenciales sobre tropas en el campo de batalla. Su objetivo: aumentar las lluvias e impedir a los norvietnamitas el acceso a las rutas de abastecimiento. Y lo hicieron. Aumentaron el monzón en unos 30 días. Oficialmente, el avión y su tripulación formaban parte de las operaciones de reconocimiento climático. Pero en realidad, trabajaban en algo mucho más siniestro. Quienes defienden las teorías de la conspiración creen que el gobierno está volviendo a hacerlo. Archivo clasificado. Huracán Katrina. 23 de agosto de 2005. Las Bahamas. El Servicio Meteorológico Nacional empieza a escrutar una tormenta de tamaño medio que se dirige hacia Florida. Misteriosamente se transforma de repente en un huracán de categoría 5, con vientos de hasta 290 kilómetros por hora. Hay quien dice que el huracán Katrina no fue un acto de la naturaleza, sino un acto de guerra. El huracán Katrina tuvo una trayectoria anormalmente recta. La mayoría de los huracanes no hacen eso. Avanzó prácticamente en línea recta a través del Golfo de México hasta el centro de Nueva Orleans. Era un huracán tan preciso que muchos empezaron a preguntarse si no habría sido manipulado. De ser así, significaría que el enemigo está atacando con el clima como arma. Un año después de la temporada de huracanes más intensa de la historia del país, ni una sola tormenta tocó tierra en Estados Unidos. ¿Es posible que el gobierno esté empleando HARP para evitar los ataques enemigos? La guerra climática y los métodos defensivos consisten en el uso de ondas de alta frecuencia que controlan el clima en áreas muy específicas
Y mucha gente cree que ese es el futuro de la guerra. Otra coincidencia. La construcción de HAARP se aceleró justo después de la temporada de huracanes de 2005. Algunos investigadores creen haber identificado los sistemas de alerta, conocidos como anillos de HAARP o cuadrados escalares. En esencia, los anillos de HAARP son pulsos de energía que aparecen en las pantallas de los radares. Los radares muestran imágenes circulares en sus pantallas como un intento pulso de energía. Y entre 48 y 72 horas después, se produce un importante efecto climático en la Tierra. ¿Es posible que HAARP sea responsable de algunos sucesos meteorológicos recientes? Hay quien dice que HAARP fue el causante de las irregularidades atmosféricas sobre Japón, días antes del inmenso terremoto y tsunami que arrasaron la zona. 72 horas antes del tsunami que destruyó la planta nuclear de Fukushima en Japón, se registró uno de esos pulsos de energía. Quienes creen en las teorías de conspiración sostienen que otro país, por ejemplo China, quiso provocar un desastre nuclear en Japón y generó un terremoto. 28 de abril de 1997, Athens, Georgia. El exsecretario de Defensa de Estados Unidos, William Cohen, hace una escalofriante confesión. Otros llevan a cabo un terrorismo de tipo ecológico mediante el cual alteran el clima, provocan terremotos o activan volcanes usando ondas electromagnéticas. Es real y ese es el motivo de que tengamos que intensificar nuestros esfuerzos. William Cohen, exsecretario de Defensa de Estados Unidos. A continuación, si HAARP es capaz de controlar el clima, ¿qué más puede controlar? Es un dispositivo de destrucción humana de magnitud bíblica a escala global. Teorías de la conspiración. Algunos expertos creen que el proyecto HAARP en Gakona, Alaska, es una peligrosa operación del gobierno para controlar el clima. Pero muchos estadounidenses creen que controlar el clima es solo una pequeña parte de lo que HAARP puede hacer. Archivo clasificado. Guerra de ondas de radio. La patente explica cómo las ondas de radio pueden afectar a los equipos de comunicación, interferir en los aparatos de comunicación y en la capacidad de comunicación de los misiles guiados. ¿Y si pudiésemos usar HAARP para cambiar la trayectoria de los misiles enemigos y volverlos contra ellos? ¿Podemos hacerlo? Entre los detalles que se explican dice, un invento que nos da la capacidad de enviar una cantidad de energía sin precedentes a la atmósfera terrestre en localizaciones estratégicas. Lo pone en la patente. Puede abrir agujeros en la atmósfera de tal forma que destruiría al enemigo con una radiación solar letal. Los freiríamos literalmente. Imaginen lo terrorífico que sería. Aún peor, HAARP es solo uno de los muchos transmisores que existen en todo el mundo. Arecibo, Puerto Rico. Basilsurk, Rusia. Tromsø, Noruega. Estas antenas tienen la capacidad de calentar la ionosfera con haces de radiación. Independientemente de la explicación que quieren dar a HAARP, la investigación que llevan a cabo provocará daños graves. ¿Podría HAARP abrir un agujero en la atmósfera terrestre? Imaginen la impresionante capacidad destructiva de un enemigo que abriera la ionosfera sobre Nueva York y todos aquellos que van a tomarse un café entre la Tercera y la Cuarta Avenida acabasen fritos como el bacon. Con un coste estimado en $250 millones, HAARP usa inconcebibles cantidades de energía cuando funciona a plena potencia. Y sus efectos pueden sentirse en los dos hemisferios. Recientemente, unas misteriosas formaciones nubosas aparecen en el cielo con alarmante frecuencia. Muchos creen en el concepto de la estela química y se trata de un rastro visible que queda en la atmósfera como consecuencia de la concentración de ondas de radio lanzadas por el HAARP.
Los investigadores sospechan que las estelas que producen los aviones actuales son más densas que en el pasado, y que eso forma parte del mecanismo de la guerra climática. El gobierno sostiene que las estelas químicas están compuestas básicamente de óxidos metálicos y su único propósito es la investigación, que no causa ningún daño. Los científicos creen que estas estelas químicas podrían contener sustancias diseñadas para alterar la atmósfera. El objetivo es hacer que HAARP sea más efectivo a la hora de rebotar peligrosos niveles de radiación contra la ionosfera sobre cualquier objetivo terrestre. Pero, ¿y si ese objetivo no es un país, sino una persona? Algunos expertos creen que ocultos en esos rayos podría haber mensajes. En 1994, la Fuerza Aérea llevó a cabo un experimento con ondas de radio para intentar meter ideas en el cerebro de las personas. ¿Pueden las ondas de sonido implantar ciertas emociones en los individuos? ¿Puede la ciencia demostrar esta teoría o es algo improbable? La respuesta es que sí, la ciencia puede hacerlo. La Fuerza Aérea niega la existencia de tal programa. Básicamente, el cerebro es un dispositivo electromagnético. Lo que llamamos pensamientos, ideas, visiones, se transmiten por nuestro cerebro mediante electrones. Si alguien consigue interferir en esos electrones, ¿qué crea? Crea el pánico, el caos. Y no sería la primera vez que el ejército intenta hacer experimentos de control mental. Documentos desvelados en 1977 demostraron la existencia de un proyecto de control mental de la CIA llamado MK-Ultra. Puede que parezca inverosímil, pero en el pasado, la CIA lanzó un programa llamado MK-Ultra destinado al control mental. Si lo han hecho antes, ¿quién dice que no lo estén haciendo ahora? A continuación, el impactante informe que revienta la tapadera de los planes gubernamentales para el control absoluto del clima. Teorías de la conspiración. Más grande que 26 campos de fútbol, con un coste de 250 millones de dólares y un sistema de 180 antenas. ¿Tiene el arma militar más secreta del gobierno el objetivo final del control mundial del clima? El ejército sostiene no tener tales planes para HAARP. Los documentos demuestran lo contrario. Según el informe, tiene capacidad para producir lluvias, niebla y tormentas en la Tierra, o para modificar el clima espacial. La producción artificial de fenómenos meteorológicos forma parte de una serie de tecnologías militares integradas. El futuro de la guerra podría no ser de bombas o balas, sino de terremotos y tsunamis. Después de todo, si no sabemos que han empezado a disparar, podríamos no saber que estamos en guerra hasta que la hayamos perdido. Teorías de la conspiración. ADN. El único código que da identidad a todo ser humano. Tan personal como una huella dactilar. Hasta ahora. La ciencia nos ha dado la capacidad de reproducir plantas, animales e incluso humanos tan fácilmente como hacer fotocopias. Humanos a demanda. Es una desgracia. Copiados de un original. Personas creadas en laboratorio y no en el útero. Multitudes genéticamente modificadas para las que el término individual carece de significado. ¿Y si alguien creara una copia de sí mismo solo para tener algunos repuestos? Si falla su corazón o sus pulmones, tendrá una copia exacta. ¿Hay médicos clonando seres humanos en laboratorios secretos? ¿Aprobamos la creación de monstruos semi-humanos? A continuación, desvelamos los secretos de la clonación humana. ¿Y si la historia que nos enseñan en el colegio fuera una mentira? ¿Está el gobierno controlado por una sociedad secreta?
Bienvenidos al mundo de la conspiración, donde las tapaderas, los secretos y los intereses ocultos tienen un mismo origen. Estamos a punto de revelar los archivos secretos que el gobierno no quiere que conozcamos. Esto es Teorías de la Conspiración. 1996, Edimburgo, Escocia. Nace una oveja en el laboratorio del Instituto de Investigación Animal. Dolly se convierte en el primer mamífero clonado de las células de un adulto. La reacción al anuncio de su nacimiento es rápida y enardecida. Hubo protestas porque la clonación de animales planteaba muchas cuestiones morales, ya que a la larga conduciría a la clonación de humanos. A ojos de las personas religiosas estrictas, los científicos estaban violando algo divino, la creación de vida. El problema de la clonación, y lo vimos con la oveja Dolly, es que el animali no es resistente a todo tipo de problemas. Los 6 años de vida de Dolly estuvieron llenos de polémica e incertidumbre. Debía permanecer encerrada por las amenazas de aquellos que temían las implicaciones de su existencia. Dolly murió muy pronto. Tenía problemas de sangre, le fallaban algunos órganos. ¿Se debían sus fallos, todos los problemas de salud que tuvo como ser vivo, a que había sido clonada? Probablemente la respuesta sea sí. La naturaleza. Un espermatozoide. Un óvulo. El resultado, un individuo con ADN de un padre y una madre en partes iguales. Y el único modo en que las formas de vida más desarrolladas pueden reproducirse. Hasta ahora. En condiciones normales, el espermatozoide y el óvulo se unen y forman lo que llamamos un cigoto. Pero las condiciones normales no tienen nada que ver con la clonación. Cogemos una célula de piel y la ponemos en el núcleo extraído de un óvulo. Ese óvulo es como un huevo de gallina, al que le quitamos la yema y solo tenemos la clara. Luego estimulamos química y eléctricamente el huevo para activarlo y convertirlo en un embrión. En los años posteriores a la creación de Dolly, otras especies se unieron al club. La ciencia es un tema serio, pero algunos parecen tomársela muy a la ligera. En 2009, un laboratorio genético celebró un concurso para clonar al perro perfecto. ¿Cuál es el mejor perro? En un caso fue un pastor alemán llamado Tracker que participaba en operaciones de rescate. Tracker, el perro, murió a los 16 años, pero nacieron 5 clones sanos. Aunque siguen vivos, no tenemos ni idea de su destino. En 2012, la Federación Internacional Ecuestre levantó la prohibición de clonar caballos de doma. Eso significa que en la próxima generación todos los caballos de las Olimpiadas podrían ser un clon del mismo campeón. A medida que los científicos perfeccionan el arte de las réplicas exactas, el siguiente paso es tan lógico como aterrador: modificar la copia. Una vez desarrollada la técnica, la siguiente incógnita es si seremos capaces de modificar un organismo de un modo u otro añadiendo genes. Se están introduciendo cambios extraños, y hay quien dice que peligrosos. ¿Y si el gen que se añade es el de una medusa fosforescente? ¿Y si cogemos uno de esos genes y lo implantamos en un ratón? Tendríamos un ratón fosforescente. Quienes se oponen a la modificación genética y la clonación temen lo peor: cabras cruzadas con arañas, miembros de repuesto cultivados en ratas de laboratorio, vacas que dan leche humana. Si los científicos logran manipular determinado tipo de genes, el alcance de la clonación será inimaginable. Por un buen precio, muchos médicos podrán clonar a nuestra mascota favorita. Pero, ¿deberían? Mucha gente gastaría lo que hiciera falta en ampliar la vida de sus mascotas, pero con cada generación de clones se introducen más posibilidades de un fracaso catastrófico. Los científicos actuales están arriesgando el futuro de la humanidad en un peligroso intento de hacer de Dios. A continuación, conoceremos al único médico que se atreve a decir la verdad sobre lo que realmente hace. Teorías de la conspiración.
Mediante la clonación, los científicos han sido capaces de replicar especies, desde un simple erizo de mar hasta monos. Y la tecnología de la reproducción humana existe desde hace décadas. Cuando se crea un ser humano en una placa de Petri o en un tubo de ensayo, la dinámica cambia radicalmente y por eso abre todo un nuevo mundo de posibilidades. Demasiadas. La fecundación in vitro es una violación de la naturaleza. El óvulo de la madre y el esperma del padre son combinados en un laboratorio. El acto primordial de concebir un ser humano es ahora un procedimiento rutinario hecho para lucro por un técnico a sueldo. Una vez perfeccionada la técnica de fertilización in vitro, el siguiente paso es la clonación humana, y es un paso que muchos doctores están dando, queramos o no. En 2005, las Naciones Unidas aprobaron una resolución condenando la clonación humana. No todo el mundo tiene la misma definición de lo que está bien o mal. Habrá quien crea que la clonación humana está mal, mientras que otros lo verán como algo correcto, que merece la pena su estudio científico. Por ello, los trabajos se desarrollan a espaldas de la generalidad de la comunidad médica. La pregunta ¿deberíamos? Nunca se plantea. Su única preocupación es ¿podemos? Archivo clasificado. El médico que clona humanos. El médico Panayotis Tesavos, un ciudadano estadounidense nacido en Chipre, tiene una exitosa clínica reproductiva en Kentucky. Durante décadas ha ayudado a concebir a parejas estériles con métodos comunes como la fecundación in vitro. En 2002, decidió dar un paso más. Si un hombre o una mujer no tienen gametos, es decir, el hombre no tiene espermatozoides o la mujer no tiene óvulos, me gusta darles otras opciones. Y la clonación es una opción que les permite cumplir su deseo. Si podemos crear una oveja, está claro que podemos crear humanos. En 2004, el Dr. Tesavos asombró al mundo entero cuando hizo un impactante anuncio. Recientemente he transferido un embrión clonado a una madre y estamos a la espera de resultados. La madre es una mujer de 35 años. A pesar de la polémica, al Dr. Tesavos no le faltan clientes. Estoy seguro de que la gente hará cola para ser clonada, pero ¿él está satisfaciendo una necesidad urgente? ¿O explota la desesperación de la gente mientras los somete a posibles consecuencias monstruosas? Cuando Tesavos abrió su clínica, la clonación animal estaba plagada de errores. Becerros que nacían muertos. Corderos con defectos que hacían su vida insoportable y acababan provocándoles la muerte. El Dr. Tesavos sostiene que examina minuciosamente cada embrión en busca de imperfecciones, pero ¿cómo identifica un problema que podría surgir después? Después de 35 años dedicándome a esto, no he concebido a un solo niño imperfecto o enfermo. No sé, puede que haya tenido suerte. Y no entiendo por qué la gente dice que seré el responsable del nacimiento de monstruos. ¿Qué tasa de éxito cree que podemos obtener? Un 30% o más. Tesavos predijo públicamente una tasa de éxito del 30%. Pero ¿qué pasa con el 70% restante de intentos de clonación? Es algo que muchos se preguntan. Según sus propias palabras, el 70% de esos niños nacerían con mutaciones y tendrían que ser destruidos. Es una desgracia. Es una violación de la justicia y los derechos humanos. Si la clonación se convierte en una práctica habitual, podría llevar a poblaciones con una serie de deficiencias impredecibles. ¿Y qué pasaría con esa generación de clones defectuosos que forman esta amenazadora multitud de ciudadanos de segunda clase? Si un clon solo tiene una porción de ADN de la persona que ha sido clonada, ¿qué derechos legales se le aplicarán? El Tribunal Supremo estadounidense ha resuelto que las corporaciones tengan los mismos derechos que las personas, pero cuando las personas pueden ser copiadas, las leyes empiezan a ser imprecisas. Una empresa encuentra unos trabajadores eficientes que necesita, así que les toman una pequeña muestra de tejido y producen en masa a toda su plantilla. Obreros especializados infatigables y dóciles. Sería una forma moderna de esclavitud tecnológica. En el camino hacia la clonación humana, ya se está dando un paso que muchos consideraban impensable. Archivo clasificado. Híbridos de humanos y animales.
Hemos desarrollado un sistema fascinante para crear un embrión a partir de una célula del cuerpo del individuo que queremos clonar. Pero en vez de ponerle en un óvulo humano, se introduce en un óvulo de vaca. Eso es un embrión híbrido. Mucha gente se preguntará, ¿por qué no se transfieren? Porque sería letal. No podría desarrollarse. Para mí la respuesta a la pregunta de si un embrión híbrido formaría una criatura mitad humana, mitad vacuna, es imposible. Somos científicos. Somos gente curiosa, pero nuestra curiosidad se detiene en el punto en el que interviene la moral. Pero es cuestión de tiempo antes de que otro médico cruce la línea que respeta el Dr. Tesavos. Las posibilidades son infinitas, desde híbridos de hombre y chimpancé hasta delfines con manos humanas. ¿Y si un tipo rico quiere crear una criatura mitad hombre, mitad caballo, para tenerla en una jaula en su jardín? ¿Qué pasaría? ¿Sería una violación de los derechos humanos? ¿O sería como cualquier otro animal que puede ser enjaulado? Hasta ahora, la clonación solo ha sido una milagrosa forma de duplicar a un ser vivo. Pero, ¿qué pasa cuando el sujeto a clonar ya está muerto? A continuación, ¿podría la clonación humana conducirnos a un apocalipsis zombie? Teorías de la conspiración. Los avances tecnológicos han hecho posible clonar seres humanos enteros a partir de una sola célula a demanda. Las implicaciones son nefastas. Si un dictador militar quisiera crear su ejército de humanos clonados, podría hacerlo. Si esos humanos no tienen derechos, pero son una copia exacta de su dictador, en teoría, se trataría de una brigada de supersoldados. Solo haría falta un espécimen perfecto. Igual que un ordenador puede crear innumerables copias digitales perfectas, un laboratorio militar podría fabricar un número ilimitado de guerreros perfectos. Si se crease un ejército de supersoldados, serían prescindibles. No tendrían familia con la que regresar. No tendrían vida a la que volver. Así que podrían hacer el trabajo sucio para su jefe. En el fondo, tendríamos que preguntarnos si serían realmente humanos. ¿Podrían los laboratorios secretos actuales convertirse en granjas de clonación? Hay grupos de personas con mucha solvencia económica que están creando soldados clonados cuya única función es combatir en su nombre. Son clonados para matar. La reproducción normal es impredecible y requiere tiempo. Con la clonación humana los científicos pueden crear nuevos organismos a demanda, así que ¿por qué limitarse a un ejército? Archivo clasificado. Plan para la creación de una raza superior. Actualmente, la tecnología de clonación está en manos de muy pocos médicos y científicos. Pero, ¿qué pasará cuando esté disponible para quienes tienen unos propósitos diabólicos? Hitler quería crear una raza superior. Quería regresar a sus raíces germanas y crear el que él consideraba el humano perfecto. Para ello, iba a hacer una selección de genes. De haber tenido la tecnología de clonación, puede que lo hubiera conseguido. Una raza de superhumanos clonados podría presentar cualquier característica considerada deseable. Belleza, agilidad, talento, fuerza. El resultado sería un mundo poblado por humanos perfectos. Esta filosofía se denomina eugenesia y la clonación es una forma muy efectiva de lograrla. Si un líder quiere alcanzar esa perfección, prohibiría la reproducción de la población. Nos dictarían quiénes somos o cómo debemos ser desde niños. Los beneficios de la clonación humana no se limitan a naciones, terroristas o tiranos. Los más ricos e influyentes podrían encargar clones de sí mismos con el único propósito de tener órganos disponibles, con la garantía de que su cuerpo no los rechazaría. Un multimillonario con 50 años podría necesitar órganos para hacerse un trasplante. Así que encargaría una serie de clones para cultivar lo que necesita.
En 10 o 20 años podría escoger los órganos que necesitase y descartar el resto. El multimillonario tendría una nueva oportunidad en la vida. El clon, bueno, no era del todo humano, ¿no? Ahora no es más que una película. En el futuro podría ser realidad. En un mundo así, nadie podría estar seguro de no ser un mero contenedor para los repuestos de otra persona. Obviamente, si fuésemos un clon de repuesto no lo sabríamos, porque ¿quién se quedaría a la espera de que vinieran a quitarle el hígado o el bazo? Los clones se pueden crear a partir de una gran variedad de células humanas, y no siempre tienen que proceder de una persona viva. La posibilidad de trabajar con tejido muerto me resulta fascinante. Si tomo una muestra de tejido de una persona viva y la congelo, o de una persona que acaba de fallecer y la congelo, no hay diferencia entre los dos tejidos. De la oveja Dolly al delfín con manos humanas, ¿hablamos de progreso o de una catástrofe potencial? A continuación, ¿qué podrían depararnos estas microscópicas manipulaciones en el futuro? Teorías de la conspiración. Fertilización in vitro. Hace una generación era polémica, incluso tabú. Ahora es algo normal. ¿Es ese el futuro de la clonación humana? Creo que la clonación humana tiene un sitio y un papel definido en este mundo, mientras se use de manera constructiva y positiva. Y si alguien intenta argumentar que lo único que me interesa es crear monstruos o cualquier otra cosa, es que no me conoce. Por primera vez en la historia, los médicos no solo deciden quién vive o muere, sino quién es creado. Piensen en ello un momento. La cuestión no es si se producirá la clonación humana, sino cuándo. Hasta ahora, los intentos del Dr. Tesavos no han dado fruto, pero cuando lo hagan, nos enfrentaremos a una tremenda duda. ¿La persona que nos mira desde el espejo es nuestro reflejo o nuestro clon? Más de 2 metros de alto. Más de 200 kilos de peso. Más grande que cualquier hombre. De apariencia más humana que cualquier gorila. Hay quien cree que la leyenda no es más que una farsa. ¿Pero podría tratarse de una de las mayores tapaderas de la historia? Miles de personas en todo el mundo han presenciado el fenómeno Bigfoot. Me llamo Todd Standing y soy investigador de Bigfoots. He tenido múltiples encuentros con ellos. Estos homínidos primitivos existen. Obviamente están estrechamente emparentados con nosotros. Caminan erguidos, tienen pies planos y usan sus manos como herramientas. El gobierno de Estados Unidos ha reconocido discretamente la existencia de la especie. Pero ¿por qué su declaración no ha sido más pública? A continuación, la verdad oculta tras esta inexplicable criatura. ¿Es humana? ¿Animal? ¿O una nueva forma de vida? En Teorías de la Conspiración, desvelamos el misterio de Bigfoot. ¿Y si la historia que nos enseñan en el colegio fuera una mentira? ¿Está el gobierno controlado por una sociedad secreta? Bienvenidos al mundo de la conspiración, donde las tapaderas, los secretos y los intereses ocultos tienen un mismo origen. Estamos a punto de revelar los archivos secretos que el gobierno no quiere que conozcamos. Esto es Teorías de la Conspiración. Noviembre de 1951. Durante el reconocimiento del Everest, el explorador británico Eric Shipton escala el monte cuando se encuentra con un rastro de huellas extrañas. Demasiado humanas para ser de animal. Demasiado grandes para ser humanas. Pero resulta que los lugareños tienen un nombre para la criatura que las ha dejado. Yeti. A una altitud de 5.500 metros, el descubrimiento de Shipton inicia una nueva era en la leyenda del Bigfoot.
La huella de Sigton fue clave para el resurgimiento del Yeti y del Bigfoot en nuestra cultura. En una época en la que todo el mundo tiene una cámara de vídeo, el número de avistamientos documentados se ha disparado en los últimos años. Creo que hay cientos de grupos en todo el continente. Se extienden desde Texas hasta Florida. Yo los he visto en Kentucky y en Ohio. También hemos recibido informes del Ejército de Canadá y de la región de los Montes Apalaches, en el este de Estados Unidos. El canadiense Todd Standing afirma llevar años estudiando a estas criaturas. Sé que viven y que existen, pero es muy importante mantener reservada mi información. ¿Pero qué sabemos realmente de estas criaturas? Los expertos han examinado las imágenes. Sus brazos son más largos que los de un hombre. Caminan en línea, a diferencia de cualquier otro primate. Las plantas de los pies son blancas. Todos estos detalles llevan a una conclusión: Bigfoot. Cuando camina, el Bigfoot tiende a inclinarse hacia adelante. No camina totalmente erguido como los humanos. Y también coloca los pies de manera distinta. Los avistamientos de Bigfoots podrían ser más frecuentes que nunca. ¿Pero son algo nuevo? Esta criatura existe en el folclore desde hace siglos. En el 986 de nuestra era, el explorador vikingo Leif Erikson describió un encuentro con hombres salvajes de Norteamérica que eran horriblemente feos, peludos, morenos y con grandes ojos negros. La criatura era conocida por los nativos norteamericanos como Sasquatch. He leído el relato de Leif Erikson, del gran primate que lo asustó. Si asustó a los vikingos, estoy totalmente convencido de que Leif vio al Bigfoot. Donde quiera que se les vea, los ejemplos documentados muestran a una criatura similar en apariencia. Medía más de 2,5 metros de alto y pesaba más de 270 kilos. Los machos deben medir una media de 2,5 metros, con un gran torso y unas extremidades muy musculosas. La mayoría de los encuentros con la criatura también comparten otro detalle menos conocido. Desprenden un hedor increíble y espantoso. Es un desagradable olor a carne podrida, heces humanas y ropa sudada. Si hueles a un Bigfoot es porque la criatura quiere. Se coloca a favor del viento de modo muy consciente. Te está diciendo: atención, estoy aquí, ten miedo. El pelo largo, el olor pútrido, las huellas gigantes. La asombrosa consistencia en las descripciones de esta bestia apunta a más de una coincidencia. Miles de personas en todo el mundo han presenciado el fenómeno Bigfoot. Si miles de personas testificaran en un juicio, sin duda el juez fallaría a su favor. Para aquellos que creen que estos avistamientos son producto de una imaginación demasiado activa, el gobierno de Estados Unidos dice lo contrario. A continuación, la sorprendente prueba que las autoridades no quieren que veamos. No se puede falsificar ADN y hay múltiples muestras de ADN. Teorías de la conspiración. Durante 1200 años, los seres humanos han buscado al Bigfoot. Los escépticos sostienen que las fotos borrosas y los vídeos desenfocados no demuestran nada. Pero las pruebas físicas son más difíciles de explicar. Archivo clasificado. Las reliquias de Pamboche. Unos objetos hallados en Nepal por un periódico inglés en la década de 1950 aportan más pruebas al misterio. Durante 6 décadas, la cabellera de un supuesto yeti se ha expuesto en el monasterio de Pamboche, junto con una presunta mano de la bestia.
La cabellera de Pamboche presenta un surco de pelo que se extiende hasta la frente. Ningún otro animal del planeta tiene algo así. La cabellera y la mano de Pamboche parecen ofrecer la prueba más tangible de que la criatura existe. Científicos y famosos se han sentido fascinados por esta bestia mítica desde entonces. Cuenta la leyenda que el gran actor James Stewart se trajo del Tíbet de contrabando la mano de un yeti. No creo que sea una leyenda. Estoy seguro de que lo hizo, de que se trajo ilegalmente una supuesta mano de yeti desde China. Pelo, dientes, hueso y heces de primates gigantescos se han hallado por todo el mundo. Aún así, los científicos siguen sin identificar la especie. Las pruebas físicas más fehacientes que tenemos de la teoría del Bigfoot son probablemente las muestras de pelo. Tengo excrementos, tengo pelo, tengo trozos de piel, pero la ciencia no me dice nada. Sin duda, estas criaturas existen. El pelo de yeti de China era exacto a las muestras halladas al norte de California, y ambas muestras de ADN están registradas como de especie sin clasificar. La cuestión es simple. Tenemos muestras de pelo que desafían su atribución a especies conocidas. Parecen casi humanos, pero es como si unas personas salvajes no se hubiesen cortado el pelo nunca. Puede que los científicos sigan negando la realidad del Bigfoot, pero al parecer el gobierno estadounidense ha reconocido su existencia. Hay un par de documentos publicados por el ejército de Estados Unidos que hacen referencia a la existencia del Bigfoot. Según el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos, forman parte de la fauna del estado de Washington. Archivo clasificado. El Atlas Medioambiental de Washington. Año 1974. Documento Atlas Medioambiental de Washington. Una de las muchas criaturas de la lista oficial de especies nativas del estado. El Sasquatch. El Atlas Medioambiental de Washington. Muchos hombres en puestos de responsabilidad conocen la realidad de esta especie. Ese libro costó a los contribuyentes del estado de Washington $200.000 e incluye un mapa con todos los avistamientos de Sasquatch en la región. A mí me parece una confirmación oficial. La publicación oficial del gobierno también describe muestras de pelo de la criatura recogidas por el FBI, que al ser analizadas no pertenecen a ninguna especie conocida, humana o animal. Puede que las autoridades del estado de Washington hayan decidido hablar claro, pero el gobierno federal ha silenciado cualquier teoría sobre el Bigfoot. En la década de 1970, hubo un aviador, un miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que se hizo con una muestra de sangre del Bigfoot. ¿Qué le pasó? Que los hombres de negro o quienes fueran llegaron, cogieron la muestra de sangre, le dijeron que mantuviera la boca cerrada y nunca la volvió a ver. Si alguno de nosotros viésemos un Bigfoot, ¿qué haríamos? ¿Llamar a la policía? Pero se reirían de nosotros. El asunto sigue estando clasificado. De ser cierto, ¿por qué tanto secretismo? ¿Qué quiere ocultar el gobierno? Podría estar relacionado con 3 sencillas letras: ADN. Se han hecho pruebas de ADN a diferentes especies o subespecies de las colecciones de piel y huesos de los museos. Pero no existen precedentes de que se haya producido el reconocimiento de una especie nueva en base a una secuencia de ADN. La Universidad de Oxford, junto con el Museo de Zoología, está llevando a cabo la mayor prueba de ADN de la historia. Recientemente, un portavoz de la universidad declaró que su intención era aclarar la leyenda del Bigfoot de una vez por todas. Así que lo que han hecho es solicitar muestras de sangre. La demostración de la existencia del Bigfoot sería uno de los mayores descubrimientos científicos del siglo XXI, sinceramente. Las pruebas que apoyan la existencia del Bigfoot son numerosas e impresionantes. Pero los expertos siguen discrepando sobre la auténtica naturaleza de la bestia. A continuación, las asombrosas teorías sobre la verdad del Bigfoot. ¿Es un animal o es un ser humano?
¿Podemos cazarlo? ¿Podemos comerlo? ¿Puede comernos a nosotros? Teorías de la conspiración. Las pruebas de la existencia de un monstruo como el Bigfoot son sobrecogedoras. Y el silencio de las autoridades de Estados Unidos resulta atronador. Una inquietante coincidencia podría ofrecer una explicación increíble. Casi todos los avistamientos de Bigfoot son seguidos por avistamientos de ovnis. Y no es una coincidencia. La conexión entre las apariciones de Bigfoot y los avistamientos de ovnis está bien documentada. De hecho, el proyecto de alto secreto Blue Planet lo considera un alienígena. El proyecto Blue Planet es una compilación de anotaciones hechas por alguien que conoce el funcionamiento interno de la infraestructura del gobierno y los alienígenas. Es el santo grial de la Biblia de la conspiración alienígena. El Weydig es descrito como una criatura primitiva paraterrestre con el cuerpo cubierto de pelo y el cráneo con forma de cono. Pero si Bigfoot es de otro planeta, ¿qué está haciendo aquí? Los ufólogos tienen tres teorías sobre el fenómeno Bigfoot. Una es que fueron traídos por extraterrestres como parte de un proyecto de investigación. Otra teoría sostiene que la Tierra es en realidad un planeta carcelario, que mucho antes de la aparición de los seres humanos, una raza alienígena cogió a estas terribles criaturas que no consideraban dignas de sobrevivir y las trajeron a nuestro planeta, donde se multiplicaron y prosperaron. La tercera teoría es que los Bigfoots son criaturas que escaparon a la experimentación de alienígenas y huyen de nosotros con la esperanza de que nos autodestruyamos y ellos tomen el poder. Se han planteado varias teorías en un intento de explicar el origen del Sasquatch. Una es más inquietante que las demás. Archivo clasificado. Híbrido de humano y simio. Según algunos informes, los rusos han estado intentando crear una especie híbrida con ADN de simio y humano desde los años 20. Un genetista ruso se exilió en 1927 de la Unión Soviética porque pudo haber creado un hombre mono. Nuestros ADN son muy similares, ¿por qué no? Por ahí hay personas con corazones de mandril. Teniendo en cuenta cómo hemos evolucionado como humanos y viendo las imágenes de Bigfoot, ¿quién puede decir que no es una variante de nuestra especie original? Ya no es cuestión de si existe o no. Con toda la información genética de la que disponemos, la cuestión es si clasificarlo como humano o como animal. El ADN humano es extremadamente similar al de las supuestas muestras de ADN de Bigfoot. ¿Y qué significa eso? Dos expertos comparten una sorprendente conclusión. Mi hipótesis se basa en el hecho de que tenemos un primate gigantesco, del tamaño adecuado y en el sitio y el momento perfectos para tratarse de un Gigantopithecus. La realidad de la evolución es que aunque se cree que la especie de Gigantopithecus se extinguió hace aproximadamente unos 100.000 años, no fue así. Existen en Norteamérica y China, probablemente también en el resto de Asia e incluso Australia. Simplemente han evolucionado. Por cada persona que cree en el Bigfoot, hay un desmitificador. Uno de los mayores problemas que hallamos en este campo son los fraudes. Mucha gente envía auténticas patrañas que tenemos que examinar y malgastamos el tiempo porque debemos asegurarnos de que no son auténticas. Creo que todos aquellos que intentan fingir un avistamiento solo perjudican la investigación que intenta hacer este descubrimiento científico. En agosto de 2012, un hombre con un camuflaje murió atropellado en una autopista de Montana cuando intentaba hacer que los motoristas que pasaban por allí creyeran haber visto un Bigfoot. Preferiría que la gente no intentara engañar. Pero cuando hallemos un cuerpo, todos estos argumentos sobre engaños, las dudas sobre si son reales o no, acabarán. El resto es una cuestión académica. ¿Es el Bigfoot un monstruo real que nos vigila desde la maleza y está dispuesto a matar para proteger su hábitat?
¿O todos esos millares de personas que afirman haber visto a la criatura intentan engañar para llamar la atención? La impactante respuesta a continuación. Las primeras palabras que aprende un científico son "no lo sé aún". Teorías de la conspiración. Las muestras de pelo no son concluyentes. Las pruebas de fotos y vídeos son discutibles. Para demostrar la existencia de esta criatura, harán falta investigadores como Todd Standing y Jeff Meldrum. Hay que encontrar un cuerpo. Es mi responsabilidad como científico, y la de otros científicos, determinar si existe una nueva especie. No me basaré en una simple muestra de pelo, sino que encontraré un cuerpo y lo mostraré a todo el mundo. De ese modo, no tendrán más remedio que reconocer su existencia. Pero hasta ese momento, todo lo demás no importa. Hasta ese momento, debemos decidir por nosotros mismos. ¿Bigfoot, mito o realidad? Teorías de la conspiración. El Anticristo, hijo de Satán. El primer signo de la llegada del fin del mundo. Durante miles de años, la raza humana ha esperado y temido la llegada del hombre de pecado. No tendremos ningún modo de saber quién es el Anticristo hasta que sea demasiado tarde. Podría ser un vecino, nuestro hermano, no lo sabemos. ¿Traerá el Anticristo el apocalipsis? Y de ser así, ¿cuándo llegará? Según las creencias cristianas, el nacimiento y la llegada del Anticristo darán comienzo al fin del mundo. Esta antigua profecía ha aterrorizado a millones de personas durante siglos y sigue haciéndolo. A continuación, desvelamos el misterio del Anticristo. ¿Y si la historia que nos enseñan en el colegio fuera una mentira? ¿Está el gobierno controlado por una sociedad secreta? Bienvenidos al mundo de la conspiración, donde las tapaderas, los secretos y los intereses ocultos tienen un mismo origen. Estamos a punto de revelar los archivos secretos que el gobierno no quiere que conozcamos. Esto es Teorías de la Conspiración. Velad en todo momento, pidiendo poder escapar de cuanto va a suceder y presentaros ante el Hijo del Hombre. Un mundo sumido en el caos, una guerra mundial, ríos rojos de la sangre de fieles e infieles. Los habitantes de la Tierra, apartados de Dios, se enfrentan a miles de años de oscuridad y desolación. El fin de los días se acerca. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta ahí? Si creen que Jesús era el Hijo de Dios, creen que el Anticristo es el hijo del demonio. El concepto de antimesías es 500 años anterior al propio Jesucristo. Las escrituras judías de la época se referían al antimesías como Armilus, descrito como calvo, parcialmente sordo y mutilado. Armilus. Hay que decir que la gente se hizo a la idea de que habría un verdadero Mesías y uno falso, e incluso se cuestionaban si Jesús era un falso Mesías o no. El Anticristo ha tenido muchos nombres a lo largo de los tiempos. Hombre de pecado, hijo de la perdición, el cuerno pequeño y el más conocido de todos, la bestia. La descripción más conocida del Anticristo aparece en el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis. Y yo me quedé de piedra sobre la playa. Entonces vi que emergía del mar una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno tenía una diadema, y sobre sus cabezas había leyendas con nombres blasfemos. En la teoría cristiana, la llegada del Anticristo es lo que desencadena los acontecimientos que conducen al Armagedón.
La palabra Armagedón deriva del nombre de la pequeña ciudad-estado de Megiddo, en Israel. Pero en el libro del Apocalipsis se refiere al ejército de los hijos de la luz, combatiendo contra el ejército de los hijos de la oscuridad. Según la Biblia, después de que los justos sean rescatados del planeta, un ser maligno, disfrazado de Salvador, se hará con el poder. El propio término anticristo hace referencia a esos hechos, ya que se trata de alguien a quien confundiremos con Cristo, alguien que consideraremos digno de confianza, alguien como nosotros. También le fue permitido combatir contra los santos hasta vencerlos, y se le dio poder sobre toda familia, pueblo, lengua y nación. Unirá al mundo bajo un gobierno, un idioma e incluso una misma religión. Pero ese líder resultará ser el anticristo. El miedo al nuevo orden se basa en la idea de que el anticristo pueda llegar a ser el emperador del mundo y la creación de un solo gobierno mundial que nos arrebate la libertad. A lo largo de la historia, el anticristo ha sido representado de muchas formas. En las pinturas medievales aparecía como una bestia o un demonio. A veces tenía pezuñas o era deforme. Independientemente de su aspecto, su propósito está claro. Muchos creen que cuando llegue el anticristo tendrá un único objetivo: conseguir que la humanidad dé la espalda a Dios. Antes de que ocurra el Armagedón, habrá un periodo conocido como el rescate. Dios se llevará todas las almas buenas al cielo, pero ese rescate podría provocar un caos mundial. Los pilotos que son cristianos renacidos podrían ser ascendidos inesperadamente y sus aviones se estrellarían. A continuación, se han hecho incontables libros y películas sobre el anticristo y el horror que representa para la humanidad. Pero, ¿cuándo llegará? Muchos dicen que ya está aquí. Cuando sepamos quién es el anticristo será demasiado tarde. Teorías de la conspiración. Según teólogos, profetas e historiadores, la figura conocida como el anticristo se alzará un día para destruir la creencia de la humanidad en Dios, negándole su salvación. Pero de ser cierto, ¿cuándo sucederá? Para algunos, ya nos dio la respuesta un médico y astrólogo del siglo XVI, Michel de Notre Dame. Nostradamus era un astrólogo francés del siglo XVI que hizo numerosas predicciones sobre el futuro de la humanidad. Según los expertos, Nostradamus predijo la llegada de 3 anticristos en sus famosas cuartetas. ¿El primer hombre de pecado? Napoleón Bonaparte. Un emperador nacerá cerca de Italia, que costará muy caro a su imperio. Será más carnicero que príncipe. Napoleón podría considerarse el anticristo, porque pretendía la unificación de Europa, incluso Rusia, bajo su gobierno. Y allá donde iba, conquistaba, invadiendo un país tras otro. Nostradamus también predijo la llegada de un segundo anticristo, uno que surgirá de Alemania y tendrá sed de dominación mundial. Bestias feroces de hambre, ríos tragar. La mayor parte del campo contra Hitler estará en jaula de hierro. El grande hará llevar, cuando nada el hijo de Germano observará. El siguiente anticristo de Nostradamus se llamaba Hitler, muy parecido a Hitler. Alguien que surgió de la pobreza y logró el poder, engañando al mundo. Intentó conquistar tantos países como pudo, para unificarlos bajo la tiranía de la raza aria. Durante un tiempo parecía imparable, y sus cualidades eran casi divinas. El tercer anticristo que predijo Nostradamus sigue siendo un misterio y no ha sido identificado. Su nombre, Mabus.
Mabus pronto morirá. Aquí empezará un horrible destino para bestias y gentes. Para quien la busca, la venganza llegará. 100, sed y hambre cuando el cometa pase. Según las cuartetas de Nostradamus, la región en la que nacerá el anticristo estará sumida en el caos. Sea quien sea, muchos creen que la tecnología moderna está preparando el camino al poder del anticristo. El siglo XXI no podría estar poniéndoselo más fácil al anticristo. Nunca en la historia de la humanidad ha sido tan sencillo ganar influencia sobre la población mundial. Las figuras más populares en Twitter y YouTube tienen millones de seguidores. Una emisión televisiva llega a miles de millones de hogares a la vez. Teniendo en cuenta que el anticristo será alguien que llegue al poder rápidamente, sin duda usará los medios sociales para darse a conocer y luego ascenderá al poder. Puede que ya lo estemos siguiendo por Internet. Según el Apocalipsis, aquellos que se queden serán marcados para el nuevo mundo posterior. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. 666. Muchos creen que la marca de la bestia ya existe y que la humanidad la acepta imprudentemente. Por las predicciones de la Biblia, sabemos que el 666 será la marca de la bestia, el número del mal. Pero, ¿qué significa exactamente? El único signo que tendremos cuando el anticristo llegue al poder, según la Biblia, es que todos habremos de ser marcados con el número de la bestia para poder comprar, vender o comerciar. Básicamente quiere decir que la economía mundial estará controlada por un individuo. Pensemos en la seguridad social, por ejemplo. Todos tenemos un número. Ese número nos permite optar a un trabajo o pedir un crédito. ¿Podría tratarse de la marca de la bestia? Para los fieles y temerosos, las señales de la llegada del anticristo están por todas partes. Enfermedad, pobreza, guerra, hambre, todo concuerda con la llegada del maligno. A continuación, ¿está el anticristo ya entre nosotros a la espera de asumir el control? ¿Quién puede ser? ¿Y cómo sería la vida en el planeta bajo su dominio? Es muy posible que el anticristo ya haya nacido y esté creciendo mientras hablamos. Teorías de la conspiración. Desde la muerte de Cristo hace casi 2 milenios, los cristianos han esperado su regreso. Pero según el libro del Apocalipsis, antes de que regrese el Hijo del Hombre, el hijo de Satán se alzará. Muchos afirman que ya está aquí, pero ¿cómo lo conoceremos? Originalmente, el anticristo se representaba como una criatura con cuernos, muy parecido a un demonio. Ahora, los expertos tienen un punto de vista más moderno del posible aspecto del anticristo. La imagen que tenemos actualmente del anticristo es humana y con un carácter mezquino y astuto que difiere enormemente de la de hace 2000 años. Una de las características del anticristo que debemos tener muy presente es que para empezar nos invitará a todos a participar en su poder. En el transcurso de la historia, ha habido multitud de personas acusadas de ser el anticristo. Como sabemos, Napoleón y Hitler no eran el anticristo, o al menos el anticristo definitivo, ya que seguimos aquí. Entonces, ¿quién podría ser? Cientos de líderes mundiales, antiguos y actuales, han sido considerados el anticristo. Según el Apocalipsis, el anticristo será una persona increíblemente carismática y atractiva, capaz de mentir sin inmutarse. Pero ¿cómo sería un mundo unido bajo el gobierno del anticristo? Existen 3 posibilidades. La primera implica un mundo en el que nadie sabe que ha llegado. Una posibilidad es que surja una figura proclamándose la segunda llegada de Cristo. En tal caso,
La humanidad creería erróneamente que el propio Cristo ha regresado. La gente renunciaría libremente a su libertad de expresión y de religión. Una idea bastante extendida es que un mundo gobernado por el anticristo sería un mundo gobernado por el mal. Todas las personas de la Tierra aceptarían voluntariamente la marca de la bestia, con el implante de un número rastreable por GPS. Habrá un líder que parecerá santo y sagrado. La gente lo apoyará, pero su verdadero objetivo será la dominación mundial. Surgirá un estado totalitario 100 veces peor que la Rusia soviética. El Gran Hermano controlará cada una de nuestras palabras y de nuestros pensamientos. La Tierra se convertirá en una auténtica prisión. Imaginad un mundo gobernado por una dictadura. Ya lo hemos visto antes. Millones y millones de personas murieron ejecutadas. La gente no podía ir y venir a su antojo. Tenían que trabajar en lo que se les ordenaba y aceptar las órdenes del gobierno. La segunda posibilidad de la llegada del anticristo es incluso peor. Cuando los justos sean rescatados, los pecadores gobernarán la tierra. En este caso, cuando todos los justos hayan sido rescatados, los únicos que quedarán con vida serán los malos. Violaciones, revueltas y asesinatos sin control. Desaparecida toda moralidad, la sociedad se destruiría y la humanidad desaparecería en una orgía de asesinatos y degradación. La visión de un mundo gobernado por el anticristo es verdaderamente horrible. La tercera posibilidad es la peor de todas. Una vez que el anticristo se dé a conocer, desaparecerá la paz fingida y toda la humanidad deberá arrodillarse ante él o morir. Según las Escrituras, 2 de cada 3 personas perecerán en el infierno que desatará, y serán las más afortunadas. El anticristo, con todas las armas y ejércitos a su disposición, iniciará un holocausto contra la humanidad. Las bombas nucleares lloverán del cielo. Las armas químicas envenenarán la tierra, el mar y el cielo. Los supervivientes serán bombardeados con agentes biológicos diseñados para provocar una muerte lenta y dolorosa. ¿Y si Hitler hubiese tenido una bomba atómica? Imaginad si un demente maligno de ese tipo tuviera a su disposición todas las armas biológicas del mundo. Sea cual sea la situación en la que surja el anticristo, el final es siempre el mismo. Tras 7 años, Jesús regresará y luchará contra él. Cientos de millones de personas más morirán. El valle de Megido se teñirá con la sangre de justos y pecadores. Armagedón es el nombre que el Apocalipsis da a la gran batalla, el gran enfrentamiento catastrófico entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad, el bien y el mal. La buena noticia es que Cristo ganará. Y Satán será condenado al infierno otros 1000 años. La mala noticia es que, según las Escrituras, muy pocos sobrevivirán para verlo. El anticristo ¿es real? ¿Camina entre nosotros? ¿Está en marcha su plan de destrucción y muerte? ¿Qué podemos hacer al respecto? Teorías de la conspiración. ¿Está el anticristo en la Tierra? Millones de personas de todo el mundo temen su llegada. Otros millones la esperan. Creo que muchos cristianos quieren la llegada del anticristo, porque creen que serán rescatados y llevados al cielo para reunirse con Dios y Jesucristo. Según los creyentes, cuando llegue el anticristo, todo aquel que sea capaz de reconocerlo y evitarlo, logrará la salvación eterna. Por otro lado, si es real y caemos en su trampa, tendremos mucho tiempo para pensar en nuestro error. Teorías de la conspiración.
Terminators, vehículos no tripulados, organismos sintéticos. ¿Está el ejército combinando ADN humano con inteligencia artificial para crear máquinas de matar que un día podrían dominar el mundo? Por cada capacidad o función del cuerpo humano, hay un científico en alguna parte intentando crear un robot que haga lo mismo. ¿Tiene el gobierno un Skynet capaz de librar una guerra sin intervención humana? Ahora mismo no existen reglas. Hay contratistas militares, científicos locos, científicos interesados en ganar dinero, y todos intentan crear las máquinas más eficientes que nos conviertan en individuos prescindibles. A continuación, la ciencia ficción se convierte en realidad a medida que avanzamos hacia la rebelión de las máquinas. ¿Y si la historia que nos enseñan en el colegio fuera una mentira? ¿Está el gobierno controlado por una sociedad secreta? Bienvenidos al mundo de la conspiración, donde las tapaderas, los secretos y los intereses ocultos tienen un mismo origen. Estamos a punto de revelar los archivos secretos que el gobierno no quiere que conozcamos. Esto es Teorías de la Conspiración. 1917, Primera Guerra Mundial. Las trincheras marcan la faz de Europa a medida que fuerzas aliadas y enemigas excavan la tierra. En un intento por ganar superioridad, el ejército estadounidense construye en secreto un avión no tripulado conocido como el Kettering Bug. Es el primer dron que surca el cielo con una carga de 80 kilos de explosivos y un alcance de 120 kilómetros. La aviación estaba en sus inicios. Aún así, ya estaban intentando encontrar el modo de usar esta nueva tecnología como arma. En la década de 1930, Rusia desarrolla el teletanque, un monstruo mecanizado con lanzallamas y ametralladora incorporados. En 1940, los nazis crearon las minas autopropulsadas Goliath, un pequeño tanque explosivo dirigido por control remoto. Los primeros pasos en la rebelión de las máquinas. 70 años después, Estados Unidos cuenta con el mayor y más potente ejército de vehículos no tripulados. La tecnología ha cambiado la forma de hacer la guerra en los últimos 2000 años. Ahora podemos luchar y quitar la vida a otros hombres sin correr peligro. Y gran parte de este proceso tecnológico puede atribuirse a una sola organización, la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa, o DARPA. DARPA fue creada en 1958 por el presidente Dwight Eisenhower tras el lanzamiento del Sputnik por la Unión Soviética en 1957. Su propósito era simple: investigar los descubrimientos científicos más avanzados y dar un paso más en la tecnología. DARPA ha sido crítica en el desarrollo de la NASA, Internet y los aviones furtivos. Pero eso no es más que la punta del iceberg tecnológico. DARPA es una agencia muy abierta porque hablan con mucha franqueza de sus investigaciones, de sus proyectos y de los avances científicos que han hecho. Pero si nos cuentan tanto, debemos preguntarnos, ¿qué no nos cuentan? Uno de los productos de DARPA es el nanocolibrí. El robot de 30 gramos de peso puede volar hacia adelante, hacia atrás y mantenerse suspendido en el aire. Con la financiación de DARPA, se desarrolló Big Dog para transportar cargas pesadas por terreno abrupto. Esas cosas son reales. No es ficción. Por suerte son nuestras, al menos por ahora. El robot serpiente Highbot es un dispositivo anfibio capaz de desplazarse por tierra y por agua. A medida que la ciencia avanza, se crean robots que hacen todo tipo de cosas. Uno puede transportar cargas pesadas, otro sube escalones altos. Si sumamos toda esa tecnología, de repente nos encontramos con un supersoldado, la máquina definitiva.
Y luego están los drones. 1 de cada 3 aeronaves militares funciona sin tripulación. Y su número aumenta día a día. Al principio, había un hombre en medio de Nevada o de Washington o en el extremo del campo de batalla controlando la maquinaria. Pero ahora, a medida que avanza la tecnología, estas máquinas vuelan solas. Cuando las máquinas superen en número a los soldados humanos, ¿nos ayudará la tecnología que estamos creando o se volverá contra nosotros? Ahora, las máquinas inteligentes están de nuestro lado porque están programadas para ello. Si cree que el apocalipsis robótico será entre diferentes naciones, piénselo mejor. Muchas de las máquinas podrían iniciar la rebelión en nuestras propias casas. Es una locura pensar que estos aparatos no pueden usarse contra nosotros. Si algo de esto puede emplearse así, se hará. Teorías de la conspiración. Cada año las máquinas que construimos nos van acercando poco a poco a nuestra sustitución. Pero en vez de ser precavidos, los estadounidenses la reciben con los brazos abiertos. Archivo clasificado. Juguetes inteligentes. 1998. Feria Internacional del Juguete de Nueva York. Una peluda criatura parlante no tarda en convertirse en el regalo estrella de esa Navidad. El Furby es el primer intento con éxito de vender un robot en el mercado doméstico. El precio de este juguete electrónico supera los $100 en el mercado. Cuando salió al mercado, el Furby solo hablaba en un idioma extraño. Los niños debían enseñarle el suyo. Aprendía a hablar. El Furby grababa automáticamente trozos de conversaciones de sus propietarios. Los consumidores estaban fascinados. La Agencia de Seguridad Nacional lo prohibió en sus oficinas. Con solo oírnos hablar se volvía cada vez más inteligente. ¿No debería la Agencia de Seguridad Nacional darnos una pista de hacia dónde vamos? Un año después, el perro robot de Sony, Aibo, consolidó el amor de los consumidores por los compañeros robóticos. Hay una gran diferencia entre los robots dirigidos por control remoto y los autónomos. Los autónomos no necesitan interacción humana. Pueden tomar decisiones por sí mismos y ser programados para vivir su vida robótica de manera independiente. Con unos pequeños ajustes, estos perros robóticos podían hacer y enviar fotografías sin necesidad de cables. Unos pequeños ajustes más permitían a varios perros jugar al fútbol en equipo. Aprenden, trabajan en equipo y envían fotos de las personas que los rodean. ¿Cómo no ha disparado eso todas las alarmas? Un año después, en 2000, Honda presentó al primer humanoide robot de uso doméstico. Lo llamaron Asimo, siglas en inglés de Pasos Avanzados en Movilidad Innovadora. Su objetivo, ayudar a personas con limitaciones físicas. La idea y el concepto era que un día podamos confiar en estos robots para que nos ayuden en nuestras tareas diarias. Desde soldar hasta pasar la aspiradora. Desde llevar a cabo operaciones delicadas hasta cocinar fideos. No parece haber límites a lo que un robot puede aprender a hacer. Y hablan entre ellos. Mi aspirador robótico tiene un puerto USB y Bluetooth. ¿Con quién necesita comunicarse? Compartimos gratuitamente nuestra información personal en las redes sociales y permitimos que todos nuestros movimientos se rastreen por GPS. Imaginen que un programa de inteligencia artificial utilice todos esos datos. Podría registrar nuestra vida entera. 1.000 millones de usuarios de Facebook en 1.000 millones de teléfonos. Cada teléfono y perfil contiene cientos de bits de información sobre nosotros y todos nuestros contactos. Toda nuestra estructura tecnológica, la información bancaria, las redes eléctricas, los teléfonos, todo está conectado en cierto modo. Es un apocalipsis digital en potencia. Los robots inteligentes y los ordenadores llevan años reuniendo datos sobre la humanidad. Ahora se los servimos en bandeja de plata.
De entrada, nos gusta la interconexión. Nos parece genial, pero cada vez dependemos más de esos aparatos. Pronto no podremos vivir sin ellos, y ese es el objetivo. Los científicos programan a los robots más peligrosos para que no dañen a sus creadores, pero los ordenadores, igual que las personas a las que posiblemente sustituyan algún día, están sometidos a enfermedades. El virus del resfriado común ha ido mutando a lo largo de los años para asegurar que no todas las píldoras o antibióticos a nuestra disposición puedan combatirlo. Lo mismo sucede en el mundo digital. Archivo clasificado. El virus Stuxnet. 2010. En una localización desconocida, piratas informáticos e ingenieros se reúnen para perfeccionar el arma cibernética más efectiva conocida por el hombre. El virus Stuxnet apareció en 2010. Infectó a millones de usuarios en todo el mundo. La mayor parte del daño fue causado en los ordenadores de la central nuclear iraní destinadas a enriquecer el uranio. Se cree que los científicos iraníes perdieron años de avance científico en sus investigaciones debido a este virus. El virus Stuxnet demostró al mundo que un código informático podía volver a las máquinas contra sus propios usuarios. Si piensan que algo así no podría pasarnos a nosotros, cometen un grave error. Cada día, la raza humana cede un poco más de su humanidad a cambio de comodidad. Ingreso directo de nuestras nóminas. Líneas automatizadas de servicio de atención al cliente. Teléfonos inteligentes que hacen lo que antes solía hacer un asistente personal. Parece que las personas ya no necesitamos a las personas en absoluto. A continuación, ¿cómo conseguirán las máquinas gobernar a la humanidad? Fusionándose a nosotros. Con todo lo que se está haciendo ahora es prácticamente imposible distinguir ciencia de ciencia ficción. Teorías de la conspiración. Desde la revolución industrial, la humanidad ha inventado máquinas capaces de hacer casi todo lo que hacen los hombres. Pero ahora, ingenieros y científicos han llevado la tecnología un paso más allá. Archivo clasificado. Híbridos de hombres y máquinas. ¿Recordáis el hombre de los 6 millones de dólares? Pues ya no es ficción. Los exoesqueletos se acoplan a su usuario, permitiendo al soldado duplicar o triplicar su fuerza y resistencia. Los exoesqueletos de combate son una ayuda fantástica para nuestras tropas. Pero, ¿qué pasa si los humanos que los llevan dejan de ser necesarios? Hoy en día es prácticamente imposible distinguir la ciencia de la ciencia ficción. Los científicos ya cuentan con cruces de humanos y máquinas completamente integrados. Ojos, manos, brazos, incluso carne humana sintética. Si lo tienen las personas, seguro que hay un ingeniero intentando averiguar cómo dárselo a un robot. Biodiseño, un nuevo proyecto de DARPA, hace posible lo imposible. Su meta es crear organismos sintéticos programados para vivir indefinidamente. No solo habremos creado un robot, sino que le daremos el don de la inmortalidad. Si los programamos para que se autodupliquen, el propio robot crearía una copia de sí mismo, la programaría y la activaría. Ese uno se convertiría en 2, los 2 en 4, esos 4 en 8 y así sucesivamente. En poco tiempo podrían empezar a dominar el mundo. Por supuesto, los robots solo hacen aquello para lo que se les ha programado, pero ¿qué pasa cuando se les programa para engañarnos? Archivo clasificado. El test de Turing. 1950. Alan Turing, uno de los padres de la computación moderna, plantea una simple pregunta. ¿Pueden pensar las máquinas? Había nacido el campo de la inteligencia artificial. El test de Turing fue creado para determinar si un programa de inteligencia artificial podría tener comportamiento humano. El test implica a 3 sujetos diferentes, un juez, un ordenador y un humano.
El juez se comunica y envía mensajes de texto al ordenador y al humano, y recibe una respuesta. En base a esa respuesta, si no es capaz de averiguar cuál de ellos es el humano, el programa supera la prueba. Y los ordenadores son cada vez mejores. No creo que a una máquina le cueste mucho convencer a una persona de que es humana. Desde la creación de las redes sociales ha surgido una nueva entidad artificial, el Social Bot. Son programas informáticos que recorren la red y piensan por sí mismos. Pueden piratear páginas web, comunicarse y enviarnos mensajes. Si estamos en Facebook o cualquier otra plataforma social y de repente recibimos un mensaje, no siempre es de otro ser humano. ¿Cuánto pasará antes de que los robots que pueden engañarnos se hagan con el poder? Es más probable de lo que pensamos. ¿Qué pasaría si los programadores pudieran dar a los robots esa capacidad para pensar y tomar decisiones propias sin necesidad de que intervengan sus creadores humanos? La rebelión de organismos pensantes, sintéticos e inmortales podría suponer el fin de la raza humana. ¿Qué pasará cuando los robots se rebelen y nos arrebaten la tecnología? Todo se vendrá abajo. Los teléfonos dejarán de funcionar. El GPS también. Los coches no arrancarán porque tienen ordenadores internos. Nada de lo que se basa en ordenadores funcionaría. Y eso solo puede significar el principio del fin. Un apagón general provocaría el pánico mundial. Los satélites se desconectarían. No habría electricidad ni suministro de agua. El planeta se apagaría. El teléfono, el ordenador, el coche, todo forma parte de Matrix. Los drones que piensan por sí mismos y las armas que definen sus propios blancos. ¿Qué pasaría si se volvieran contra nosotros? Por suerte, el día en que las máquinas se rebelen contra la humanidad está lejos. Aunque nunca se sabe lo que podrían estar haciendo en estos momentos. A continuación, la impactante verdad sobre robots con licencia para matar. Cuando una máquina tiene autoridad para decidir si mata a un humano, lo llamamos la cláusula de muerte. Teorías de la conspiración. Algunas imágenes pueden herir la sensibilidad del espectador. Quizás el desarrollo más inquietante de la robótica moderna es también el más letal. Se conoce como la cláusula de muerte. Un informe de 2008 redactado para la Marina estadounidense subrayaba esa intención. Imaginen una guerra con robots autónomos, máquinas móviles que pueden tomar decisiones como disparar sobre un objetivo sin intervención humana. Podrían sustituir a los soldados en las misiones más peligrosas. ¿Podrán los robots tomar la decisión de matar en base a los actos de los humanos a los que apuntan? No podemos asegurar que no esté sucediendo ya. Los robots han sido diseñados para pensar, para sentir, para imitar, para engañarnos y lo más peligroso de todo, para matarnos. No es cuestión de si llegarán a tomar el control, sino de cuándo. Teorías de la conspiración.